Ah, por un lado, qué bueno ya volver a lo presencial poquito a poquito. Que el Señor nos permita primero que la nación siga este proceso de desescalada. Eso de estar por Zoom, señor, eso es bonito, pero estar de frente es mucho mejor. Definitivamente, uno aquí se permite ciertas libertades, ciertas formas como de conectar con la cara. Tú no sabes a veces, yo a veces he conversado con algunos en el staff y le he dicho, mira, yo quisiera a veces decir, todo el mundo prenda cámara, porque tú no sabes si de repente que tú te encuentras con una gente limándose las uñas. Oh, oh, rayos, no, no. Si hubiera, yo creo que esa es una buena iniciativa que debiera tener Zoom, que de aquí a pronto tú puedas al anfitrión poder encender la cámara del otro, ¡paf! Y encendérsela automáticamente, donde llevaremos sorpresas. Sí, gente en tubi y demás, pero el Señor es bueno. Saludos a todos los que están. Edison, mi hermano, ya nos escribió, Alana, Stan, Jay, como siempre, fieles, y Lizardi, y creo que mi marido también debe estar por ahí. Bienvenidos, chicos. Um, Hoy es un día, por así decirlo, que yo quise probar la voluntad de algunos, ¿verdad? Y el que no trajo Biblia, hoy sepa que yo no le voy a poner proyección. Hoy se va a quedar esa ahí para probar que los demás trajeron su Biblia y me van a seguir. Así que yo quisiera pedirles que vayan a sus Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y nosotros hemos estado viendo, y esta serie, he sentido como la semi-nostalgia de cuando la serie está concluyendo, porque ya lo que queda es un mensaje, que es el del sábado que viene, y como que cada vez que voy concluyendo encuentro más cosas que compartir. Y eso sucede mucho con los devocionales. Por eso es, chicos, manténganse vivos sus devocionales, mantengan su vida de piedad nutrida, no solamente para ustedes, en primer lugar, edificarse ustedes, sino también para poder edificar a otros. Así funciona la gracia. La gracia del Evangelio funciona así. Somos edificados en nuestra comunión con Dios y es como si fuese una especie de mi comunión con Dios llena un depósito espiritual y de ese depósito espiritual yo puedo impartir gracia a otros. Si tú no estás impartiendo nada, si tú no eres un ente de crecimiento, o sea, estar contigo no es una forma de los demás hermanos decir, yo me estoy acercando a Cristo cuando comparto con Él, revísate, es porque el depósito es probable que esté vacío. Pero yo sé que todos de alguna manera han tenido la experiencia de, óyeme, cuando yo comparto con fulano o he estado en algunos ambientes, tú sales como recargado espiritualmente, tú sales con expectativas, sales con la idea de se puede. Y eso es lo que queremos que sea la vida de cada uno de los que están acá. En Romanos capítulo 12, nosotros vamos a ver el tema que nos toca hoy, viviendo a la luz del cambio. Hemos estado viendo esta serie y este es el quinto mensaje. En el primero nosotros estuvimos hablando acerca de los hábitos. Recuerde, si usted no recuerda, dése una pasadita por YouTube o por Facebook y manténgase la mente bien refrescada. Primero vimos los hábitos. ¿Y por qué comenzamos con los hábitos? Porque en esta edad, de manera particular, la edad de la juventud, nosotros estamos forjando hábitos. Nosotros estamos creando lo que nos puede definir por el resto de nuestras vidas. Te voy a decir, ¿cuándo se acaban los hábitos? Bueno, la verdad es que en algún punto tú siempre vas a seguir adquiriendo hábitos, sean buenos o sean malos. Nunca es tarde para ellos. Sin embargo, por la característica de lo que es la madurez, hay un punto donde ya tú defines tu carácter. Tú defines tu carácter, ya se asentó ahí y eso es lo que como individuo tú eres. Y cuando se sientan esas bases, muy definitivamente es durante los tiempos de juventud. Tú estás conociendo cosas, estás definiendo cosas y lo que te va a llevar a confrontar las ideas que el mundo traigan son aquellas nociones que tú conoces ahora. Entonces, eso forja hábitos y para eso nosotros estuvimos viendo el ejemplo de Israel. El ejemplo de Israel. Israel durante todos los años en que fue desarrollándose como pueblo de Dios, sus hábitos en algunos casos cosecharon consecuencias, consecuencias que aun cuando vinieron a ser buenos, que quisieron venir a adorar a Dios, saben que los hábitos habían traído consecuencias de que estaban adorando a Dios aún con cosas malas. ¿Quién pudiera pensarlo? Los lugares donde ellos ofrecían sacrificios a los ídolos y Dios tenía otra forma de ofrecer sacrificios, resulta que ellos seguían haciendo lo mismo, pero ahora para Dios. Y decíamos que eso puede suceder con nosotros, nuestros hábitos nos pueden marcar. Si usted tiene el hábito de no hacer un devocional, de no leer la Biblia, o como conversaba con unos padres que decía, yo de castigo, o sea, de castigo a su hijo, le decía, ponte a leer la Biblia. Yo, no, no hagas eso. No hagas eso, eso es horrible. Tú no puedes castigar a nadie
como un método, usar la Biblia como un método de castigo. Estás acondicionando la mente del individuo a que lo relacione a algo tedioso y debe ser un placer. Si pudiera y ojalá no poder verlo, yo no creo que eso vaya a suceder, pero ojalá ver una generación de padres y en algunas casas, quizás de ustedes, hijos de ustedes, que como motivo de que cumpliste una labor, mira, lee este versículo, ojalá llegar ahí, pero el pecado es una cosa increíble. No creo que muchos hayan experimentado de, hiciste algo bueno, mira, léete este versículo, léete capítulo de la Biblia. Pero eso sería bueno. Entonces, nosotros vimos que parte de esos hábitos, si te adecuas completamente a cosas malas ahora, serán un peso para en algún momento tu desarrollo de la vida cristiana y tendrás que vivir con eso. Si te acostumbraste a exponerte a contenido nocivo para tu alma, sabes que a la larga el pecado son como libras de gimnasio. Cristo nunca te va a bajar las libras que tú cargaste del pecado. No, ahora tú vas a tener nueva fuerza para levantarla, pero está ahí. Está ahí, nunca te bajan, lo digo. Lo digo, nunca te lo bajan. Tu pecado está cargándose en tu barra y tú vas a tener que lidiar con esa barra. Que Cristo es tu fortaleza y te va a ayudar, sí, pero los hábitos estarán ahí cargándote. Y hay personas que lamentablemente en una edad adulta cargan con las marcas de cosas y errores que cometieron en el pasado, fruto de los hábitos. A eso nos seguimos con lo que es la serie, básicamente ya de lo que es el núcleo de los cambios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar esos hábitos? Nosotros comenzamos hablando de que de alguna manera hay cambios que son externos. Tú puedes estar haciendo un montón de cosas y la razón por la cual muchas personas no cambian o no ven la necesidad de cambiar es porque no saben cómo funciona el cambio en nosotros. El cambio es algo que sucede en el corazón y por eso vimos el mensaje de un cambio del corazón. Tú puedes estar haciendo externamente cosas para Dios y sabes que al final lo que estás haciendo es para ti mismo. ¿Por qué vienes a la iglesia? Yo vengo a la iglesia porque, sí, ¿por qué? ¿Por qué vienes a la iglesia? Para salir de tu papá. Bueno, por al final lo que te importa no es Dios. A pesar de que te estemos viendo aquí cantar y hacer todo lo que tú quieras de aquí, no, al final no es Dios, al final es tu imagen delante de tus padres. O porque quizás te da miedo que de repente todo el mundo te diga, tú eres un impío. Y eso es lo que estábamos diciendo. Entonces, ¿has cambiado? No, tú no has cambiado a pesar de que puedas venir a la iglesia y hacer un montón de cosas. Después de esto, entramos entonces en el mensaje que fue el anterior, que se llamaba, ¿cómo se llamaba el último mensaje? Este es el quinto. A ver, mira, buscando en la mente, wow, entonces sería chistoso ver pasando páginas. A ver, yo también estoy leyendo en Zoom. ¿Quiénes recuerdan el título del último mensaje? Y yo no lo voy a decir. Ah, Bimari dice que también está. A ver, acerca del cambio. La conversión, chicos, la conversión de entre todos los cambios, hay un cambio fundamental y el verdadero cambio del corazón. Nosotros decíamos que es imposible. Mire, cuando tú creas, cuando tu personalidad es definida, es porque tú amas algo. Tu corazón se aferra a ese algo y no hay forma, ningún ser humano nacido ni por nacer, ¿saben qué? Puede dejar de amar algo. Tú vas a amar algo y el constante ejercicio de lo que haces va a ir en pos de eso que tú amas. Lo que tú amas te define. Si yo quiero saber quién tú eres, solamente muéstrame qué es lo que tú amas. Porque nosotros nos iremos, como dice un autor, tú te vas a ir pareciendo a aquello que tú amas. Tú te vas a parecer a eso que tú amas. Entonces la conversión es exactamente eso. Y como veíamos en la meditación pasada, el cambio trascendental es la conversión. La conversión es exactamente un cambio de deseos. ¿Cómo podemos definir la conversión? Como un cambio de deseos. Tú dejas de desear el pecado, de desear cualquier otra cosa y comienzas a desear a Dios. Y ese es el diseño original. Nosotros fuimos diseñados para desear ahora a Dios. Tener totalmente libertad para desear completamente lo más grande y lo más hermoso que hay sobre todo lo que nosotros podamos conocer. Y es la persona de Cristo. Pero en ese desear está el gran problema. Y hoy vamos a ver entonces viviendo a la luz del cambio. En Romanos 12, y quiero comenzar haciendo el contexto de lo que hay en Romanos 12. Miren, lo que pudiéramos llamar la teología de Pablo. Pablo tiene una forma y a lo largo de la Biblia en sí misma tiene una forma de que
Si tú vas a vivir la vida cristiana, esa vida cristiana está basada en verdades. Esa vida cristiana está basada en un conocimiento acerca de Dios. Y Pablo tiene una forma muy particular. ¿Cuál? Las cartas de Pablo, y les invito a que puedan estudiar toda la Biblia, tienen lo siguiente. Pablo inicia desarrollando teología. Y Romanos es así. Pablo te comienza iniciando, mira lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo, y te comienza a rememorar toda la historia. Y eso sucede con nosotros en el Evangelio. Nosotros debemos comenzar a pensar todo lo que Dios hace y cómo orquesta todo, o sea, quiénes estábamos, cómo nosotros estábamos sin Cristo, cómo nos vino el Evangelio, cómo Dios nos transforma, cómo Cristo nos justifica, cómo Él nos santifica, para entonces pasar a hacer. ¿Tú entiendes? O sea, antes de tú comenzar a vivir a la luz de ese cambio, a la luz de la conversión, a la luz de ese cambio trascendental, tú tienes que saber qué fue lo que se hizo. Porque yo me temo que la razón por la cual muchos hoy pueden profesar ser cristianos y no estar mostrando evidencia de ser cristianos es porque tú no sabes qué fue lo que se hizo. Tú no sabes qué fue lo que se operó. Y algunas personas pueden tener dificultades con un pecado o pueden tener complicaciones y decir, oye, la vida cristiana es una cosa horrible, es una cosa pesada. Es que tú no sabes el depósito que tú tienes. En pocas palabras, es como si tú estuvieras viviendo una vida pobre sin saber que tú tienes una cuenta de banco puesta a tu nombre con más de millones. Y eso sucede mucho en la vida cristiana. Tú estás viviendo una vida pobre sin saber que Cristo te ha llenado una cuenta de banco infinita de recursos. Y Pablo usa esa teología. Entonces, durante los 11 capítulos que están antes de Romanos, Pablo había estado desarrollando toda la historia de la redención. Toda la historia de la redención. Primero comienza, recuerden que la carta de los Romanos, Pablo le está hablando a unos creyentes a quienes él no conocía, pero sabía de la fe de ellos. Y él está diciendo, miren, yo me alegro de que ustedes hayan recibido el evangelio, de que ustedes sepan que es el poder de Dios para salvación, capítulo 1, versículo 16, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y comienza revelando toda la idea de toda la historia humana. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se rebelan. Y desde el capítulo 3 comienza diciendo, sí, pero los judíos no están justificados. No, porque ellos conociendo la ley no lo hacen. Así que no son salvos por eso, somos salvos por la fe. Y comienza haciendo todo el ciclo de solamente la fe, justificados por la fe. Luego todos los que han muerto en el pecado, y así tú tienes todo ese desenlace. Y ahora llega el capítulo 12. Dice, así que, usted se imagina que una gente lo vea por primera vez en la calle y le diga, fulano, así que, tú y yo estamos comenzando a hablar ahora. Hay una conexión, así que, es decir, ustedes vieron todo lo que hemos estado hablando. Entonces, puesto que eso, dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. O sea, señores, todo lo que nosotros hemos estado hablando ha sido la misericordia de Dios para con todos los creyentes y para con todos los humanos. Y puesto que tenemos tan grandes misericordias, entonces ahora mi meditación en esas misericordias, en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios está haciendo en mi vida y lo que ha hecho por causa del evangelio, ahora yo puedo hacer esto, vivir a la luz de ese cambio. Si usted fuera a traducir ese texto para aplicarlo a lo que estamos hablando, Pablo diría, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que comiencen a vivir a la luz de ese cambio, lo cual es agradable a Dios y es vuestro culto racional. El llamado de un cristiano es a vivir con evidencias del cambio que Dios ha operado en él. Entonces comenzamos a partir del versículo 12 y voy a tener esta breve lectura. No os conforméis a este siglo. Una de las primeras formas en las que nosotros comenzamos a vivir a la luz del cambio es no conformándonos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, y a partir del versículo 3 entramos en materia, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría.
El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, para que, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persigan, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Verso 17, alguien lo lea. Hasta el 21. Sí, Frankeli del 17 al 19 y David 20-21. No paguéis a nadie mal por mal. Buscad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. No dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego montarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bien, y así usted puede ver que a partir del versículo 12 comienza todo lo que Pablo está diciendo y comienzan, por así decirlo, en alguna de sus Biblias está titulado esta sección como los deberes cristianos. Y yo quiero que entiendan esto nuevamente, es que yo no puedo hacer nada si yo no sé lo que se hizo por mí. Los deberes cristianos dependen y están totalmente relacionados en lo que Cristo ha hecho por mí. Si yo no estoy consciente de que en mí ha operado el cambio, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Nada de eso es posible si yo no estoy consciente de que Cristo ha obrado en nosotros la capacidad de hacerlo. Cuando Dios transforma el corazón de nosotros y nos lleva al cambio trascendental, un cambio fuera de nuestra serie que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, Dios comienza a ser el centro de nuestras vidas. Dios comienza a ser mi placer. Yo hago lo que hago porque el centro de lo que hago es Dios. Y cuando tú puedes enfocar esa idea, eso va a dirigir tus estudios, eso va a dirigir la hora que tú te levantas, eso va a comenzar a ser la meta por la cual tú vives y ha de transformarse en tu mayor anhelo. Si tú tuvieras que, por ejemplo, examinar ahora mismo por qué tú haces todo lo que tú haces, ¿qué tú vas a tener? ¿Qué tú responderías? ¿Por qué estudias? ¿Pásate de dinero para adquirir una meta y salir de eso? ¿O lo haces para la gloria de Dios, de que todos los que conozcan tu persona haciendo lo que sea que tú haces, Cristo sea altamente glorificado en esa carrera? Eso es totalmente diferente. Y vivir a la luz de ese cambio y todo lo que nosotros veíamos, miren qué lista inmensa de cosas que se deben de hacer, y cada una de estas se debe de hacer solamente si tú tienes el conocimiento de que lo haces con Dios como centro. Lo haces como Dios como centro. Viviendo a la luz del cambio es tener a Dios como el centro, como mi mayor placer. Tú haces lo que tú haces y puedes compartir con otros, pero tu centro se trata de Dios. Tu vida se trata de Dios. Si algo te indigna, si algo te hace feliz, lo hace en virtud de la relación que eso tiene con Dios. ¿Entiendes? Si David me hace algo y me hiere, lo que debe mover mi corazón no es a que lastimó la imagen de Leandro. Lo que me debe molestar es que fastidió la imagen de Dios. Eso es lo que debe mover un corazón, porque ahora mi relación gira en torno a Dios. Yo debo dejar de pensar en torno a mí y mi relación está totalmente relacionada con mi mayor bien, que es Dios. Pero dejé de ser humano. No, no dejaste de ser humano. Es que tu anhelo y tu relación y lo que te conecta con otros es Dios. Yo no debo ofenderme por lo que él haya hecho. Me ofendió a mí, sí, me ofendió a mí, pero es peor lo que él ha hecho con Dios. Es peor quién somos nosotros. El pecado de los demás contra nosotros no solamente nos ofende a nosotros, ofende a alguien más grande. Y cuando tu mente es reubicada, tú comienzas a pensar en torno a la dirección correcta. Las cosas no nos ofenden a nosotros porque simplemente seamos más importantes. No, nosotros debemos pensar,
espérate, es que la obra de Cristo me reestructura y dice, es que yo no soy nada. Hay un hermano pastor que dice, en la oración, la mayoría de todos los seres humanos, cuando están orando delante de Dios, hablan, Señor, soy un gusano, soy un vil gusano, pero que nadie se atreva a decirle gusano. Que nadie se atreva a tratarme como tal, pero ven acá, tú eres o no eres un gusano. Entonces, eso define todo. Si Cristo es el centro, lo que me ofende a mí no tiene importancia frente a lo que lo ofendió a él. Si yo estoy consciente de quién es Dios y mi relación comienza a girar como el centro de mi vida, mi preocupación ahora se dirige hacia la persona que falta, porque está bajo la ira de uno que sí no juega, de alguien que es muchísimo. Mi nivel de justicia no supera el nivel de justicia de él. Mi nivel de ofensa, por grande que sea, no supera la de él. Él es más grande que yo. Y eso dirige toda mi vida. Entonces, ahora ya nosotros tenemos un concepto nuevo de deseos. Vivir a la luz de ese cambio se refleja en cada una de esas cosas. Por ejemplo, la lucha ahora es que nosotros tenemos que vivir con una sola cosa de por medio. Una vez nosotros hemos experimentado el cambio, la conversión, ahora la lucha es concentrada en un solo punto. ¿Cuál? Que no vayamos nosotros a poner en el lugar de Cristo cualquier otra cosa de lo que existe. Y de eso se trata la lucha cristiana. Tú quieres vivir a la luz del cambio que está obrado, tú tendrás la lucha más titánica, más grande de toda tu vida. Ahora, con no poner en el trono de Cristo cualquier otra cosa. Y esa va a ser la lucha hasta que Cristo venga y veamos el próximo mensaje del cambio definitivo que nos aguarda. Lo que nosotros vamos a tener que vivir hasta que Cristo venga es constantemente no cambiar a Cristo de su lugar y darle el lugar que a él le corresponde para que todo lo demás, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestras prioridades, nuestro tiempo, todo lo que tú consideras valioso, tome lugar. Pero si Cristo está fuera de su trono y lo demás comienza a sentarse, y eso es terrible, eso influye en nuestras relaciones. Si Cristo te importa, a ti te comenzará a importar que esa persona, antes de yo relacionarme con esa persona tenga una relación primero con él. Si él es tu centro, pero si Cristo está fuera de lugar y se ha sentado tu yo, entonces lo importante es que me guste a mí después que se convierta. Y esa es la actitud. Muchas veces ese es el motor que motiva a alguno. Es que se ve bien y me trata bien y me habla bonito. Entonces el centro eres tú. El centro eres tú. Cuando yo tengo que leer la Biblia, yo no solamente leo la Biblia, y les voy a decir esto con toda sinceridad. Usualmente yo no hago todas las disciplinas espirituales porque me nazca. Hay veces que no te nace. No, hay veces que no te nace. Como muchos de ustedes no le nace tener que levantarse para ir para el colegio durante el tiempo que fueron para la universidad. No, eso no te nace. Eso no hay un deseo ferviente de, sí, a triunfar. No, hay veces que no. Tú no te has puesto para eso. Pero ¿sabe qué? Tiene que hacerlo. Cuando algunos de ustedes trabajen, mire, ningún ser humano sobre la faz de la tierra, eso es muy difícil de que todos los días tiene un ánimo excelente para trabajar. Oye, yo no sé que tú trabajas, pero hay un día que tú no quieres, pero tienes que hacerlo. Así son algunas disciplinas espirituales. Hay que hacerlo porque el centro no soy yo. Es que el centro es él. Decía un santo del pasado, Wesley, John Wesley o Juan Wesley, como ustedes quieran, que a él le ofendía, y wow, qué resolución la de este hombre, a él le ofendía que un gallo se levantara primero de temprano a cararear, a hacer el sonido, y en algunas culturas se ha entendido que es una expresión, y yo creo que sí, de que los animales proclaman la gloria de Dios. Entonces, ese animal a él le ofendía que se levantara primero que él a adorar a Dios. Y él decía, yo no puedo permitir que un gallo se levante primero a adorar a Dios que yo no puedo permitirlo. Y el tipo se levantaba de madrugadas a tener un tiempo de devocional con Dios. Eso es increíble. Otras personas he escuchado que dicen, yo no puedo permitir que un impío para sus quehaceres, para glorificar a su Dios, lo haga más primero que yo. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Bueno, yo tengo que hacerlo porque a él es el importante, a él se le da la gloria. Y muchas disciplinas espirituales se hacen por eso, es porque es él. Y ¿saben qué? Dios es tan infinitamente bueno, tan infinitamente bondadoso, que cuando tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer para su gloria, él nos bendice y nos permite que nos deleitemos. Tú quieres encontrar gozo leyendo la Biblia, ponte a leer la Biblia.
Ponte a leerla. Tú quieres encontrar gozo compartiendo con hermanos, comienza a compartir con tus hermanos. Tú quieres encontrar gozo en hacer uso de cada uno de los medios de gracia, viviendo a la luz de ese cambio que Dios ha hecho. Tienes que comenzar a hacerlo y preguntar menos. En pocas palabras, la comprensión viene después de la obediencia. Yo no tengo que entender todo lo que Dios tiene que revelarme, no, yo estoy llamado a obedecer. Eso es lo primero. Yo obedezco lo que Él me manda. Y en el camino, Dios es tan infinitamente bondadoso que nos permite tener una comprensión más clara de su persona y obedezco con más gusto. Entonces, viviendo a la luz del cambio, la lucha que nosotros vamos a tener ahora para tener una vida feliz es coronar a Cristo en el centro de nuestro corazón como lo más sagrado, el centro de nuestro deleite, desde donde surge todo lo que nosotros hemos de hacer. En Cristo Dios nos ha dado todo el depósito. Todos nosotros, si nos examinamos de una manera u otra, estamos detrás de una misma cosa. Todo el mundo quiere ser feliz. Olvídese, todo lo que tú haces, si lo resumimos de aquí para allá, nadie busca hacerse daño, al menos usted podrá ver, sí, la vida de algunos inconversos que hacen las cosas y sabemos que le va a hacer mal, pero no es porque ellos sepan que le va a hacer mal. Lo hacen porque están en busca de algo que les provea, ya sea de placer y que llene su vida de felicidad. Esa es la realidad. Ellos buscan felicidad. ¿Saben qué? El error es no buscar a Cristo como el centro de esa felicidad y poner a cualquier otra cosa, sea una persona, sea un objeto, sea un trabajo, sea un quehacer, sea lo que sea que tú tengas que hacer. Dios lo ha provisto en Cristo como la suma de todo bien. Fuera de Cristo, todo deseo va a estar cojo. Te vas a quedar incompleto. El problema principal que nosotros tenemos, al fin y al cabo, saben que es un problema de idolatría. Nosotros, una vez que el hombre pecó, va a luchar por toda la vida con la idolatría, adorar otra cosa que no sea Dios. Yo no puedo sencillamente cambiar el comportamiento. No, es que mi comportamiento no define lo que yo soy. No es un problema de comportamiento. La idolatría es un problema que está en el corazón. No es lo que yo hago. Tú puedes comenzar, si tú tienes, recuerden el ejemplo que decíamos del joven, que antes de ser su vida cristiana, el centro de las cosas que él hacía, que el tipo quería ser exitoso. El tipo quería tener un gran perfil frente a todo el mundo. ¿Y qué hizo? Bueno, una vez que vino al evangelio, el tipo empezó a ser un gran misionero, el tipo empezó a ser un gran pastor. Cambió. Usted va a decir, bueno, sí cambió, pero en el fondo sigue siendo el mismo asunto. Sigue habiendo el mismo problema, el tipo sigue siendo el centro. Ya las cosas que hace, ahora las hace en el nombre de Dios. Y eso es un problema. El comportamiento no es más que una consecuencia de aquello que es el Dios de mi corazón. Yo me comporto conforme a lo que yo adoro. Yo me comporto a la luz de lo que yo quiero. Si yo me visto y mi vestimenta refleja qué es lo que yo quiero. Mi peinado, mi forma de hablar, la música que yo escucho, eso revela quién es que tú quieres, a quién es que tú amas. En otras palabras, las acciones de ustedes los definen. Lo que sea que ustedes hagan los definen. Si yo quiero saber si estoy viviendo a la luz del cambio, por eso es que debe preocupar a algunos creyentes cuando nosotros vemos las acciones de otros. Cuando nosotros las miramos decimos, aquí hay un problema. Aquí hay un problema porque he visto que han lanzado, por ejemplo, la pregunta, varias veces la pregunta de, ¿es pecado el tatuaje? Es que nuevamente hay un problema. Hay un problema, es que te estás yendo al comportamiento y no al corazón. Lo que nos preocupa es el corazón. Por ponerlo, y así podemos decirlo, ¿es pecado escuchar música impía? Espérate, es que es un problema en el corazón. No me interesa la forma externa de lo que haces, la forma externa de cómo te peinas, la forma externa de cómo te vistes, la forma externa de lo que sea que te hagas, es el comportamiento. Y el problema está en el corazón. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Si yo vivo a la luz del cambio de lo que Cristo ha hecho en mí, eso se debe exhibir en mis cambios. Y eso es originario de todos los cristianos. Cuando yo veo el comportamiento de uno, debe ser similar a aquellos que viven la vida del evangelio. Porque cuando yo tengo a Cristo como el centro, estamos en un carril donde va todo el mundo. A su estilo propio y personalidad, sí, pero estamos en un carril. No podemos de alguna manera ser totalmente diferentes
en nuestra búsqueda de Dios, porque la voluntad de Dios es una sola, es un solo individuo. Y mientras más Él es el centro de mi vida, más me voy a parecer a Él. Mi comportamiento más más se va a poner en dirección a lo que Cristo es. Y esa es la obra del Espíritu Santo, hacernos cada vez más parecido a Él. Entonces, no hay una forma de hacer de los cristianos gente chévere, gente nice, para que cada uno tenga un ejemplo. No, esa no es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando el individuo es convertido y transformado, es hacerlo parecido a Cristo. No a uno individuo. Él es más o menos como Cristo. Él es original y él es él más Cristo. No, es al revés. Es Cristo más nada. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, el comportamiento es una consecuencia sencilla de aquello que es el Dios de mi corazón. Y recuerdan lo que el Señor decía. Ese era el mensaje principal de nuestro Señor Jesucristo. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. Recuerdan lo que decía también en Marcos, por ejemplo, capítulo 7, versículos 20 al 22. Es que del corazón es que salen los malos pensamientos. Pueden buscarlo ese texto y el que lo tenga, por favor, que me ayude leyéndolo. Marcos capítulo 7, versos 20 hasta el 22. Wow. Adelante, Frank. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Tú me entiendes? O sea, si nos vamos, estamos hablando de 2021, bueno, 2021, 2019 años, 2009 años atrás, y Cristo está diciendo esto. Tú te estás dando cuenta de que el foco del Señor Jesucristo sigue siendo, es que eso es comportamiento, es externo. No te enfoques cuando una persona dice malas palabras. No te enfoques cuando una persona de manera externa realiza algunas prácticas. Preocúpate por qué lo hace. Es que es de adentro del corazón. Las cosas que ese individuo hace, debe haber un motor en su corazón que lo produzca. Y vivir a la luz de ese cambio que Dios ha obrado en nosotros, evidencia en lo que hacemos. La conversión, ¿saben qué? Si la conversión es un regalo, al final vivir a la luz de lo que Dios ha hecho en nosotros no es más que una obra de santificación. Es una obra de santificación. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de santificación? Bueno, mira, hay un proceso en el que Dios va haciendo a los individuos que se acercan a Cristo más parecidos a Cristo. Primero, tú eres elegido, ¿verdad? Dios desde antes de la fundación del mundo nos elige. Eso nos dice la Escritura. Cuando nos elige, en un momento determinado, Dios, por su soberana voluntad, nos llama. Decide, ven a la luz. Ese momento tú comienzas a ver tu pecado. Tú comienzas a ver lo malo que tú eres y comienzas a ver lo glorioso que Él es, y tú decides de poner tu rebeldía entregándote únicamente a Él. A eso le llamamos conversión. Eso lo vimos en la meditación pasada. Pero ¿qué pasa? ¿Te quedaste ahí solo? No. A partir de ahí empieza en ti a generarse, puesto que tú has sentado a Cristo en el trono de tu corazón. Eso es lo que nosotros hemos reconocido cuando nos convertimos. Recuérdate, conversión es un cambio de deseos. A ti se te han cambiado los deseos. Ahora tú has dejado de desear el pecado y has comenzado a desear a Dios. Y puesto que eso está en el centro, eso ahora todo se desescala. Como si ustedes ven como una sombrilla, comienza a bajar el agua hacia abajo, hacia todo lo que nosotros somos. Puesto que Dios ahora es el centro de mi deseo, ahora empieza en nosotros lo que la Biblia llama una obra de santificación. O sea, nos estamos apartando más del mundo, pero no apartándonos del mundo para un vacío. Apartándonos del mundo para Dios. Y eso es lo que significa santidad en la Biblia. Apartado. Cuando decimos que Dios es santo, lo que estamos diciendo es que Él está por encima de todo. Él está apartado del mundo. En Él no hay pecado. En Él no hay pecado, no hay forma. Él es separado. Entonces, en nosotros inicia la misma obra por el Espíritu Santo. Inicia un proceso de santificación que nos está haciendo ahora cada vez más parecidos a Cristo
Y eso es un regalo, al igual que la conversión. La justificación es un regalo. La santificación también. Eso tú no lo haces tú, eso lo hace la obra del Espíritu Santo que está en ti. Tú no cambias por ti mismo. Tú no cambias por ti mismo, tú cambias porque te cambian. Es imposible pensar en un cambio si Cristo no está en el corazón de un individuo, y por eso es importante tener conciencia de eso. Es que si tú estás teniendo problemas para poder cambiar algún hábito, para poder comenzar a poner en el centro a Cristo, es porque no tienes a Cristo. Es porque no lo tienes. Porque los que tienen a Cristo tienen un depósito de facultades para cambiar lo que sea. Tú puedes cambiar lo que sea que está en ti porque te estás pareciendo más a Cristo. Por eso dice el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 6, versículo 14, una afirmación que puede parecer para muchos sumamente chocante. Sumamente chocante. Romanos capítulo 6, versículo 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el pecado no les va a dominar. Y los que están en Cristo, eso es una realidad, el pecado no te domina. Ah, pues ¿qué quiere decir eso? Que yo no peco. No, no quiere decir eso, no. Es que si tú pecas porque tú quieres. Pecas porque eliges pecar. Pecas porque decides caer en eso, porque quienes tienen a Cristo tienen la capacidad de hacerle frente a ese pecado. Y muchas veces uno llega a desear, cuando uno cae en falta delante de Dios, óyeme, y que se acerca un hermano, probablemente si alguien hubiese estado ahí donde tú estabas cometiendo ese pecado con alguien a quien tú tienes cierto respeto por, digamos, rango espiritual o por aprecio, tú no te atreves a hacerlo. No te atreves a hacerlo. Probablemente no te atreves a hablarle mal a una persona si había alguien, algún hermano de la iglesia ahí. Entonces el problema no era que tú no podías, el problema es que tú no querías. El problema es que tú no te querías. Entonces lo que Pablo está diciendo es que nuestros deseos han sido ahora cambiados. Y fruto de que el cambio está en nosotros, nosotros podemos en todo tiempo, por la vida de Cristo en nosotros, decirle que no al pecado. En Efesios capítulo 4, nosotros tenemos una imagen, y vayan allá. Efesios capítulo 4, nosotros tenemos una imagen de lo que es básicamente la misma idea de lo que Pablo ha estado desarrollando en Romanos. Efesios capítulo 4. Fíjense nuevamente, por eso les decía la teología de Pablo, pero en realidad es el conocimiento que Dios da. Todo lo que yo hago tiene como motor la imagen de Cristo, tiene como motor lo que Cristo ha hecho por mí. Fíjense cómo Pablo llega al capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Tú estás entendiendo nuevamente? O sea, yo preso os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Pablo está diciendo lo mismo que está diciendo Romano en otras palabras. O sea, vivo a lo que Dios ha hecho con ustedes, o sea, el llamamiento que ustedes tienen, ahora ustedes pueden hacer todo eso que él comienza a detallar. O sea, vivan de acuerdo a eso que por la vocación a la que ustedes fueron llamados. Si alguno de ustedes le dijera, miren, a partir de ahora ustedes son millonarios, ¿cómo tú vas a andar? ¿Tú vas a andar en trapo, en franela? No, mi hermano, si usted le dice que usted, a cualquiera de los que están aquí que le digan, usted tiene una cuenta de banco puesta a su nombre y a su disposición con $1,000 millones en libra esterlina o lo que usted quiera. No sé, busca la moneda más alta, creo que la libra esterlina o el euro. Usted tiene $1,000 millones en una cuenta. ¿Usted va a seguir andando en chancleta samurái? Por poner un ejemplo. No, espérate, mi hermano. A partir de aquí yo creo que usted comienza a llegar a la iglesia y cuidado, porque cuando viene a ver si es creyente, dice, a partir de ahora no nos reunimos más aquí en esta iglesia. Vamos a comprar que corra el mole entero de nosotros. Y comienza a venir limosina, evidentemente, ¿por qué? Porque usted está viviendo a la altura de quien usted es. Lo mismo sucede con el evangelio. Puesto que Cristo ha sido el depósito de todo lo que nosotros tenemos, ahora nosotros debemos vivir a esa altura. Ahora nosotros debemos vivir a esa altura. Fíjense el verso 21.
Y dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, o por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, habituado. ¿Ven el problema del hábito? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y eso es algo que debemos tener siempre claro. ¿Por qué haces lo que haces? Es que no es un asunto de simple moda y nada más. O es Cristo el centro de lo que está en tu corazón, o eres tú, o es cualquier otra cosa. Y eso va a dirigir todo lo que hacemos. En el capítulo 3, me encanta de la misma carta de Efesios. En el capítulo 3, me encanta cómo en el verso 14, y ya con esta parte voy terminando, en el verso 14, ¿cuál debe ser la petición de todos los creyentes y aún de aquellas personas que están sin Cristo? Fíjate cuál es el asunto de por qué vivimos nuestra vida. ¿Por qué tú tienes que vivir consciente de que Cristo debe ser el centro? Fíjate cuál era la petición de Pablo. Mira, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál causa? ¿Cuál causa? O sea, ¿de qué está hablando Pablo? De por esta causa. Vamos a seguir leyendo. En nombre de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. Miren, yo creo que con esa parte nosotros pudiéramos desarrollar 3 meses para que tú puedas entender. Es una parte lo más elevado de la escritura. Lo que Pablo te está diciendo y lo que intenta decir, mira, es que lo que Cristo nos otorgó y el amor de Cristo nos llena tanto que debe movernos a nosotros estar tan enamorados de Cristo, tan centrados en Cristo, deseando tanto a Cristo, que ese deseo nos mueva a nosotros a conocerle más. Increíble, o sea, nos mueva, y ese era el deseo de Pablo. Pablo le está diciendo a estos creyentes, miren, mi deseo es que ustedes puedan ser tan llenos de Cristo que al final, ¿saben qué? Ustedes puedan comprender hasta qué punto fue que Cristo llegó para amarnos. No es sencillamente verlos en términos humanos. No, miren, el amor del Señor por nosotros fue una cosa increíble. No es un asunto de amar simplemente a enemigos. No fue un asunto de amar simplemente a enemigos. Amó a lo peor. No hay forma de cómo comprender a un Dios elevadamente santo, a individuos infinitamente pequeños, pecado, caído, y darnos lo que nos ha dado. Increíble. Y dice Pablo en el verso 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de toda la plenitud de Dios. Mira, voy a resumírtelo en palabras más sencillas. En la medida en la que yo tengo un conocimiento más claro de la persona del Señor, en la medida en la que yo centro mi vida más enamorado de Él, centrado en Él y todo lo demás, y me olvido de, en cierta forma, de todas las personas que a mí me rodean, de todo lo que a mí está a mi alrededor, y comienzo a centrarme en hacer las cosas por Él, para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y así finalizan los 2 textos. Yo quiero que ustedes lo vean. El verso 21 del capítulo 3 finaliza igual que el capítulo 11 de Romanos, verso 36. Recuerden, tanto el capítulo 12 de Romanos como el capítulo 4 de Efesios es el inicio de Pablo diciendo, hagan tal cosa. ¿Y qué hemos dicho? Usualmente la Biblia presenta, por ejemplo, en la teología de Pablo, él es el quien más lo hace, él presenta las cosas que nosotros debemos hacer basadas en lo que Dios ya ha hecho. Entonces, fíjense cómo termina el verso 36 del capítulo 11. ¿Quién lo tiene? Romanos 11:36. Ajá. Porque de él y por él y para él todas las cosas. Sea la gloria. ¿Cómo finaliza el verso 21 de Efesios capítulo 3? ¿Quién lo lee? Dale, Sam. A él sea la gloria de la iglesia en Cristo Jesús
¿Tú lo estás captando? Las dos veces que menciona que en Él está toda la felicidad, todo el deseo, que ustedes puedan estar tan centrados en la persona del Señor Jesucristo para vivir a la luz de ese cambio y desearlo tanto que Pablo termina en adoración. Pablo termina en adoración, o sea, Pablo está tratando de comprender lo grande que es el Señor y dice, a Él sea la gloria porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas y mi felicidad va a estar completa en la medida en la que yo vivo para Él. ¿Tú quieres ser feliz en esta vida? Vive para Él. Tú quieres tener completa plenitud de que, fíjate lo que está diciendo Pablo en el verso 19, eso es algo que para rompernos la cabeza. Esto es algo para tú durar por lo menos 3 meses leyendo ese texto para poder desintegrar lo que ahí está diciendo. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Tú estás entendiendo? Cuando te dicen para que esta botella de agua sea llena de la plenitud completa de agua, ¿qué está diciendo? Que esté full. Ok, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a desintegrar la parte de cómo es la plenitud de Dios. ¿Tú has pensado en eso? La plenitud de Dios. Déjame decirte algo para que comience a fundirse el cerebro. ¿Tú has pensado en algún momento qué estaba haciendo Dios antes de crear la tierra? No, ya, hasta ahí llegó tu mente. Yo lo sé, yo también he pasado por eso. No, ya, tú y yo no llegamos ahí, no sabemos. No sabemos. Nosotros si acaso sabemos qué distancia puede estar Plutón o no sé si todo, o un planetita, una galaxia. Ok, Él lo llena todo. Seres finitos como nosotros no podemos comprender el hecho de que Él siempre ha existido. No hubo un momento en el que dijeran, aquí arrancó Dios. No, Él siempre ha estado. Él lo sabe todo. Está en todas partes y lo llena todo. Y esa parte es difícil. Él está en todo lugar y no solamente Él está en todo lugar. Por ejemplo, tú pudieras estar aquí, pero tú no llenas todo el edificio. No, resulta que Dios está aquí y Él lo llena todo. Por eso Dios es espíritu. Si Dios se hiciera carne, se hiciera materia, que nosotros pudiéramos tocar a Dios, desaparecemos, pues no hay espacio para nadie. Porque Él lo llena todo. No habría forma, no cabemos, no hay espacio para más nada porque Él lo llena todo. Y Pablo está diciendo que el ancho del amor de Cristo capacita a todos los creyentes. ¿Saben para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Tú crees que tú puedes desear algo más mejor para tu vida que ser lleno de la plenitud de Dios? Mira, si en tu imaginación, con dinero, sin dinero, con amor, sin amor, tú puedes llevar eso a una dimensión más elevada de ser lleno de algo más que la plenitud de Dios. O sea, Cristo habitando en ti en todo esplendor. No es que no, que yo estoy totalmente seguro, ningún ser humano ha nacido que pueda imaginar eso, nadie, y nadie lo va a hacer. Por eso es que Dios lo mira y mira el pecado y mira a la gente que está sin Cristo como un absurdo. Es que estás haciendo una estupidez. O sea, literalmente Dios se burla y dice, ¿qué estás haciendo? O sea, tú me estás cambiando a mí, que soy la plenitud, la suma de todo. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Apple, tú en Cristo, tú puedes tener los millones de todos los millones en tu cuenta de banco y tú prefieres entretenerte con un puerquito. ¡Ah, mi puerquito lleno de puerco! ¡Ah, de lodo! ¡Ah, me gusta mi puerquito! ¿Qué tú dirías? O sea, una persona prefiere andar en bicicleta que andar en un Lamborghini. Porque me encanta mi bicicleta es lo mejor, con aguacero, con sol, con de todo. Y fascinado con su bicicleta. El Lamborghini, viejo. O sea, literalmente. Y Dios mira eso y se queda. Esa es la razón del pecado. El pecado ha distorsionado tanto la mente del individuo que no puede desear a Dios. Y en vista de que no desea a Dios, ese es el gran problema. Desea cualquier disparate. Desea cualquier disparate. Y finaliza Pablo diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si en algún momento tú sientes ante la vida cristiana, y lo van a sentir, porque eso pasa, de que nosotros no podemos vivir a la luz de ese cambio, que muchas veces la expectativa de vida cristiana que está delante de nosotros es más alta. ¿Saben qué? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú puedas pedir en oración. Señor, dame fe.
Yo quiero crecer, permíteme evangelizar a personas, permíteme predicarle a personas, permíteme cambiar este hábito de que yo no leo la Biblia, yo no oro, yo no hago esto, no hago esto, no hago esto, y tú pones la lista. ¿Sabes qué? Aquel que es poderoso, porque no depende de nosotros, depende de Él. Es Él y es capaz de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué seguridad? Termina nuevamente cerrando el círculo, dirigiendo la gloria a ese. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ya tú entiendes en parte por qué en Apocalipsis, y no quiero dar un spoiler de lo que vamos a estar viendo en el próximo mensaje, ya tú entiendes por qué tiene sentido de que Apocalipsis dice, y los santos, los ángeles del cielo, ni nosotros cuando lleguemos, por eso nuestros cuerpos tienen que ser transformados, definitivamente, no cesan de cantar, de decir, digno es el Cordero, gloria al que vive y reina para siempre. No cesan de día y de noche. ¿Ya te entiendes por qué? Literalmente es por eso. Es por eso, es que la obra que Cristo hizo y el conocimiento de nosotros va a ser, mira, destapado a la gloria de Cristo, que tú no vas a cesar de día y de noche de clamar, grande es, digno es. Yo estaba pensando disparate en la tierra, pero Él está por encima de todo lo que yo jamás me había imaginado. Todo lo que yo quería en la tierra mientras yo estaba viviendo era pura basura frente a lo que yo estoy viendo. Cristo es infinitamente glorioso, Cristo es hermoso y vale la pena vivir toda la eternidad por Él. Es por eso que tiene que ser eterno. Alguien que vea a Cristo así, no, tiene que durar por la eternidad. O sea, la eternidad va a ser el lapso de tiempo en el que Dios va a permitir que tú puedas contemplarle, porque no hay otra forma. Requerirás toda la eternidad. Tú ves cuando, yo no sé, y de seguro le ha pasado, que tú leíste un texto hace 5 o 6 años y volviste y lo leíste recientemente y tú comprendiste algo nuevo. Y dice la Escritura, óyeme, son nuevas cada mañana, su misericordia. Tienes una comprensión diferente, mi hermano, y tú estás en el pecado. El pecado mora en ti, como hemos visto, óyeme, el pecado, óyeme, te bajó de un 100, te bajó a un 0. No, un 0 no, a un menos negativo. Ya tú estás en el lado negativo y aún así nosotros podemos apreciar cosas del ser de Dios inmensamente maravillosas. Imagínate cuando lo puedas contemplar al 100. No solo, no hay forma de que tú te vayas a decir, no, ya yo conocí al Señor. No hay nada que me sorprenda. No, eso no va a pasar. El Señor nos va a sorprender con su persona a niveles infinitos. Decían en teología, y con esto cierro, algo interesante. ¿Sabía que los ángeles no conocen algunos atributos de Dios que nosotros sí conocemos? Y la Escritura de algún modo nos da la idea, la intención de entender que los ángeles miran el panorama que vivimos nosotros para asombrarse de la obra que Dios hace. O sea, los ángeles no pueden decir algo que nosotros sí podemos decir. Dios murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Para los ángeles no entienden eso. Y los ángeles no cesan de día y de noche de proclamarlo porque hay áreas de Dios que nosotros no conocemos. Nosotros vamos a glorificar a Dios en la eternidad por la muerte, por su resurrección, por su redención. Y a la vez vamos a estar conociendo cosas que los ángeles ya conocen. Increíble. Los ángeles no conocían de Dios y habían tenido durante todo el tiempo de su creación, habían estado viendo a un Dios sentado en su trono, magnificado, que controla, que dirige todos los sucesos de la creación. Y Cristo no había venido y cuando lo vieron, ahora se quedan más estupefactos. ¿Y cuánto tiempo tenían? Tenían toda la creación. Desde que fueron creados hasta el día que Cristo descendió, vieron el plan y se quedaron, Señor, tú eres grande, increíble, que te has complacido en redimir individuos caídos y ver su santidad y ver su redención. Wow, imagínense entonces nosotros. Nosotros vamos a seguir por toda la eternidad, y no voy a seguir más el spoiler, por toda la eternidad contemplando eso que Dios es, que nosotros no conocemos. Ver la ternura del Señor, poder ver, Señor, ven acá, ¿cómo fue que tú creaste esto? Pero ven a ver. Ven a ver, muchachos, en ese momento como estábamos así. No, increíble. Y eso debe ser el aliciente en esta vida. ¿Saben de qué? De vivir conforme ese llamado que Dios nos hace. Que el Señor nos conceda, chicos, vivir a la luz del cambio que se ha operado en nosotros y viva de acuerdo a eso. No viva a medias. No quiera pasarse su vida joven sabiendo que usted podía hacer tanto por lo que Cristo ha hecho en usted, que luego mire al pasado y mire con tristeza, perdí los años de mi vida haciendo disparate. O un lapso, aun cuando sea creyente, tendré que recordar con dolor cuando tenga que hablarle a otros y decir, mira,
yo hice eso, pero con dolor. Con dolor admito que no fue lo mejor que yo hice. Con tristeza, hay marcas del pecado que se quedan para siempre. Se quedan para siempre. Y cuánto mejor poder aprovechar este tiempo que el Señor nos ha dado para conocerle más. Vendrán otras ocupaciones, chicos. Ustedes van a estar cada vez más. La vida debe demandarles que ustedes estén más ocupados. Menos tiempo van a tener. A mí me sorprende de mucha gente que dice, no, yo no tengo tiempo. Tú vas a tener menos. No esperes, tener más. No, tú vas a tener menos. Por la lógica indica que tienes que tener menos tiempo, cada vez más. Número uno, porque ya tu salud va deteriorándose. Tu salud va deteriorándose. Entonces la energía que tú antes podías de que quedarte hasta las 2 de la 3 de la mañana. Yo recuerdo hablar con un grupo de hermanos que antes decían, yo me quedaba hasta la 1, hasta las 2, hasta las 3. Ya no podemos hacer eso. Eso es difícil, sacrificar y que el sueño. Antes tú le dabas 3, 4 de la mañana despierto en chelcha. Ya no. O sea, tú lo haces, pero tú sabes que el cuerpo está cajeteado. Ya tú vas. ¿Sabe qué? Aprovecha ahora para dedicarle un tiempo al conocimiento de Dios, que más adelante no solamente le sacará frutos, sino que no vas a poder hacerlo igual. No vas a poder hacerlo igual. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir a la luz de ese cambio. Vamos a orar. Soberano Dios y Señor, te alabamos y bendecimos por tu misericordia en medio nuestro. Bendice tu palabra con gracia. Danos capacidad, Señor, para poder apreciar la obra que tú has hecho por la persona de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a ese llamado que tú nos has dado. Ayúdanos a vivir conforme al Evangelio. Aquellos que no te han conocido, Señor, obra arrepentimiento en sus corazones. Que puedan ver la rebelión de sus almas. Que puedan ver lo absurdo que es querer vivir en esta vida con felicidad, pero sin ti en ella. Cuán absurdo, Señor. Doblega nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a todos los que estamos aquí, a quitar los ídolos de nuestro corazón y a sentarte a ti en el centro de ella. Bendícenos, Señor, y guárdanos. Llévanos con bien a nuestros hogares, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.